Hola, doctor, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, María Herminia, un gusto saludarla. Bien, usted sabe que le iba a hacer un chiste, por eso se cortó el teléfono, porque le iba a decir, viendo, bueno, su trayectoria y la cátedra que usted da, le iba a preguntar en latín, ¿no se le quemaron los papeles con todo esto que estamos viviendo? No, todavía no. Tenemos la piel muy curtida. Imagínese, son varias décadas en esto y hemos vivido en todas estas décadas muchas crisis. Claro, claro. Doctor, por supuesto que el eje pasa por este impuesto a la riqueza, que, bueno, usted lo adelantó, los especialistas creen que deja algunos resquicios para la judicialización del mismo, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto es un verdadero impuesto, por más que quieran llamarlo de otra manera, y al ser un verdadero impuesto, le caben todos los derechos constitucionales que tienen los contribuyentes, que actúan como unas garantías, y al mismo tiempo como una limitación al poder de imposición que tiene el Estado. O sea, hay elementos contundentes que afectan derechos esenciales de los contribuyentes. Por ejemplo, queda muy claro, incluso el día que fue promulgado, la doble imposición con bienes personales. Porque fíjese, María Herminia, que un contribuyente que paga este impuesto, el día 18 de diciembre tiene que evaluar todos sus bienes, sacando una fotografía de todos los bienes, no solamente el dinero que tiene guardado, sino su participación en las empresas, los inmuebles, algún ahorrito que tenga, los automóviles, etcétera, y sobre eso pagar este impuesto. Y después, pocos días después, al 31 de diciembre, 13 días posteriores, va a tener que hacer el mismo trabajo y pagar otro impuesto sobre los mismos bienes, que se llama impuesto sobre los bienes personales. Si sumamos las alícuotas de los dos impuestos, en su máxima expresión llegamos al 7,5%. No existe en el mundo ningún país que cobre semejante porcentaje sobre la tenencia de bienes. Entonces, por supuesto, de que contribuyentes que tienen que poner la mano en el bolsillo, hasta en lo más profundo, y en algunos casos no le alcanzan y tienen que salir a vender bienes para pagar este impuesto, porque los dueños de empresas o los socios de empresas tienen que evaluar las empresas y sobre ese valor también pagar. Y normalmente este tipo de empresarios, básicamente pymes, que superan los 200 millones, porque los 200 millones de pesos, que es la frontera por el cual se paga o se deja de pagar ese impuesto, cualquier empresa que esté un poco capitalizada, con capital de trabajo, con bienes de uso, con determinados créditos, va a tener que pagar ese impuesto, el dueño de las empresas o los socios de las empresas, y lo más probable es que le quite masa muscular a las empresas también, porque tengan que vender algún producto, algún bien, para pagar ese impuesto. Entonces yo digo, respondiendo concretamente, primero, hay mucha bronca de parte de los contribuyentes, y esa bronca se traduce en intolerancia para asumir nuevas cargas fiscales en esta coyuntura. Y segundo, ¿sí? Hay elementos constitucionales que el contribuyente puede alegar. Doctor, se dice que y se aprobó así, ¿no?, que es por una única vez. Ahora, ¿hay seguridad que esto sea así? Es posible que así sea. Lo que pasa es que la experiencia y la memoria no juegan en el mismo sentido y generan escepticismo. Claro. Le puedo dar 3 ejemplos muy claros y sintéticos. El impuesto a las ganancias hoy vigente fue creado con otro nombre también, porque cambiamos los nombres, pero dejamos el mismo impuesto, en el año 1932 por un solo año, ¿sí? Solo para el año 33, ¿sí? Está vigente hoy todavía.
y fue creado por emergencia. El segundo caso, en el año 1991 se crea el impuesto sobre los bienes personales, que graban los bienes. ¿En qué año, perdón, doctor? 1991, por 9 años, por 9 años. Ya cumplió 30. ¿Sí? O sea, los fueron postergando. Cuando vencieron los 9 años, nadie se quería quedar sin esa recaudación. Y el más emblemático de todos, el impuesto al cheque, que le dicen así, pero es a los débitos y créditos, que fue creado en el 2001, en la emergencia, ¿recuerdan la emergencia del 2001? Sí. Un año. Bueno, ya es mayor de edad, tiene 19 años. Dios mío. Doctor, y por si faltaba algo, ¿qué pasó? Hoy es 30, pero ayer había una fecha límite en que produjo, entiendo, usted corríjame, una rebelión de parte de abogados y contadores por un trabajo que debían hacer. ¿Nos cuenta de qué se trata? Sí, hace unos meses la AFIP estableció un régimen informativo que se llama de planificaciones fiscales. Eso significa, traducido para que la audiencia lo entienda, que AFIP obligaba a los contribuyentes y a los asesores, contadores o abogados, a informar cuáles son las planificaciones fiscales. ¿Qué significa planificaciones fiscales? No lo tenemos muy claro. ¿Qué entendemos que significa planificaciones fiscales? Todo lo que el contribuyente hace para pagar menos impuestos sin violar ninguna ley. O sea, todo lo que sea la optimización de la carga fiscal. ¿Cuál es la problemática por el cual hubo una rebelión de todos los consejos profesionales de ciencias económicas del país y que han presentado cautelares y algunas ya han sido favorables? La rebelión es que la FIP, por una resolución general, obliga a los contadores, en este caso, obliga a violar el secreto profesional. Un contador, como un médico, como un abogado, como un sacerdote, tiene la obligación de guardar secreto. ¿Sí? Y ese secreto está dentro del código de ética de la profesión y no lo podemos vulnerar en un régimen informativo. Entonces, y además el tema en sí, el régimen está distorsionado de lo que aplican en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo se aplica para lo que se llama planificación fiscal nociva. O sea, cuando la planificación fiscal tiende a generar un delito, ¿sí? O una elusión. Bueno, pero básicamente, respondiendo muy claro esto, los profesionales nos sentimos afectados por esta obligación que nos impone la FIP de dejar sin efecto el secreto profesional, y el secreto profesional es el vínculo de confianza entre cliente y profesional. Claro. Doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Buenos días, Marcos. Una consulta, ¿hay un estimado de todo lo que es impuesto para el argentino? Digamos, ¿qué porcentaje de digamos, global de consumo, etcétera, etcétera, más o menos es netamente impuesto y el resto, bueno, es producción, es trabajo? Está muy bien la pregunta, porque muchos de los impuestos que pagamos todos los días, los que tienen y los que no tienen mucho dinero, son impuestos al consumo, y son impuestos que están en el precio y que tienen como único atributo que son invisibles a los ojos. No se ven, claro. Pero nadie sabe el contenido. Pero yo diría que depende del producto, porque hay impuestos que tienen alícuotas diferentes o impuestos diferentes, pero aproximadamente entre un 40 y un 50%, y en algunos casos un poco más, de lo que pagamos de bienes y de servicios son impuestos. Y hay un impuesto que se lleva todas las críticas, imagino, que es ingresos brutos, ¿no? Porque se paga en cascada.
ingresos brutos es un impuesto medieval, ya con María Herminia lo hemos muchas veces, es un impuesto de la Edad Media, es un impuesto, el peor impuesto del sistema tributario, no existe en el mundo, fue sustituido en la década de 1940 en Europa por impuesto al valor agregado. En la Argentina, cuando se creó el IVA, se suspendió, se dejó sin efecto ese impuesto y a los 2 años lo volvieron a poner cambiándole el nombre también, porque antes se llamaba actividades lucrativas y ahora se llama ingresos brutos. Es un impuesto que llena todos los casilleros de un mal impuesto. Tiene efecto cascada, tiene efecto acumulación, afecta a las exportaciones, lo aplican todas las jurisdicciones y hay distintos tratamientos para la misma actividad, depende de una jurisdicción u otra. Bueno, es un impuesto que incide mucho en los precios. Yo recuerdo haber hablado este año que feneció, el 2020, sobre un trabajo muy interesante que realizaban a nivel federal. Incluso conversábamos con Marcos, con quien preside la federación que nuclea a los contadores, para acercar todo un proyecto de, impositivo nuevo, de optimización, vamos a usar esa palabra, ¿no? Y tal vez de seguramente con el fin de mayor equidad. ¿Qué pasó con eso? Sí, yo tuve el honor de integrar esa comisión. Fue creada por la Federación de Consejos que agrupa a todo el país, bajo la presidencia de Silvio Riza. Ha sido un trabajo federal porque han intervenido profesionales del interior también. Y hemos culminado con una propuesta de reforma tributaria que está disponible para que la política tome y se nutre de lo técnico y científico para mejorar el sistema tributario en la Argentina. Y espero que no duerma el sueño lo justo porque nos llevó mucho esfuerzo. Hemos dedicado tiempo de nuestro ocio para poder hacer una propuesta con el fin de aportar desde nuestros conocimientos, aportar desde nuestra experiencia, para que no se hagan leyes tributarias que espanten las inversiones. La pregunta es, crucial. Doctor, la pregunta es, ¿a dónde fue a parar este trabajo? ¿A quién se lo entregaron? Este trabajo, luego de ser aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación, se puso a disposición y entiendo que fue entregado a los distintos referentes políticos y de gobierno para su análisis, debate y para ponernos a disposición de ellos, ¿sí? La idea es contribuir desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos. Estamos en una etapa muy compleja de la economía argentina que tiene incidencia social, aumento de pobreza. Y el aumento de la pobreza todavía no vemos un tope a ese aumento de la pobreza, porque seguimos en pandemia, porque el sistema tributario, en lugar de auxiliar y dar un respirador, está asfixiando a los contribuyentes, y lo que hay que hacer justamente es motivar inversiones para crear empleo genuino, empleo del sector privado, que es lo que mueve un poco la actividad económica, mueve el consumo, y es el antídoto más digno contra la pobreza. Así es. Porque el antídoto de la pobreza no es un plan social, eso afecta a la dignidad también y afecta a la cultura del trabajo. Entonces hay que crear inversiones y no hay que espantar las inversiones. Doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a todos. Gracias. Hemos conversado con el doctor César Litvin.